no me lees la escritura de forma antimonal, parece. Número 4 de Apocalipsis. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo y así sucesivamente. Amén. God is good. All the time. Right. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, todo el mundo lee: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, creaste todas las cosas por tu voluntad, sin fin. Señor, bendiga su santa palabra. Amén. Pero lo que hemos hecho en este momento, por mucho tiempo, por siglos, siglos y siglos, era parte de lo que la iglesia del Señor Jesucristo hacía cada vez que se reunía. Era una parte integral, que toda la congregación leyese la Escritura. En el día de hoy nos hemos alejado tanto y tanto de lo básico que muy pocas congregaciones se lee siquiera la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a provocar dentro de nosotros esperanza, fortaleza, consuelo. La fe viene por la palabra de Dios. Somos santificados por medio de la palabra de Dios. Y pues lo que hemos estado haciendo y continuaremos haciendo por los próximos meses es continuar esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y el capítulo 4 y el capítulo 5 van juntos, están cogidos de la mano. El incidente o la situación que comienza en el versículo 1, donde él ve esa puerta abierta y escucha esa voz que le dice: sube acá al cielo. El capítulo 4 y el 5 lo que hacen es describir esa visita al cielo. Por eso esta enseñanza se llama crónica de una visita al cielo. Y en estos dos
3 capítulos, Juan, el apóstol Juan, lo que en esencia nos provee a nosotros es un lente bien grandote que podemos ponernos al frente, a través del cual nosotros debemos mirar todos los asuntos de nuestra vida. Hay una descripción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y esa descripción nos presenta a Dios como un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios creador, soberano, digno de oración y juez por encima de todas las cosas. La intención nuestra, el deseo de nuestro corazón, lo que oramos para que acontezca, es que cada uno de nosotros, con una convicción absoluta, reconozcamos que todo, y todo es todo en nuestras vidas gira alrededor de Dios. Todo gira alrededor de Dios. Cuando eso nosotros hacemos, la razón por la cual hacemos eso, es porque el percatarnos y vivir esa verdad de que todo gira alrededor de Dios provoca algo en nosotros. Una de las cosas que provoca es que nosotros podamos vencer la tentación. El cristiano, la persona que tiene claro que Dios está envuelto en todos los asuntos, recibe una fortaleza de parte de Dios para superar la tentación, para soportar nuevamente la tribulación, porque eso es parte de nuestra vida. Jesucristo dijo, en este mundo tendréis tribulación, pero estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. La Escritura dice que todo aquel que se disponga a vivir de acuerdo, como Dios dice en su palabra, va a experimentar sufrimiento, persecución, tribulación. Cuando nosotros reconocemos que todo gira alrededor de Dios, que Él está sentado en su trono, el cual está establecido, Él continúa con la sartén agarrada por el mando, podremos escapar la tentación, como vamos a ver en el día de hoy específicamente. Podemos soportar la tribulación. Y más importante, pienso yo, podemos culminar la misión que Dios ha puesto para nosotros en nuestra vida. Edith cumplió ¿cuántos años? 75. Dios tiene una misión para él. 75 años. Recientemente comenzó a estar envuelto formalmente con un ministerio en prisiones a los 75 años. Nunca lo había hecho, ahora a los 75 años. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una misión. Cuando vemos que todo gira alrededor de Dios, cuando vemos nuestra vida alrededor a través de ese lente, la misión que Dios tiene preparada para nosotros va a poder ser realizada. En lo que Juan nos describe aquí en el capítulo número 4, vimos que fue el comienzo de la enseñanza, de que todo se giraba alrededor del trono de Dios. Lo primero que vimos fue la descripción del trono de Dios. Luego de esto consideramos al que estaba sentado en el trono de Dios, que Dios mismo, obviamente, perdonando la redundancia, lo que sucedía alrededor de ese trono, son cosas que ya hemos visto de los que nos visitan, que no han estado aquí, pues pueden visitar nuestra página web y ahí están todas las enseñanzas, las puedes escuchar o las puedes ver en video. Yo te sugiero que mejor la escuches porque verme la cara fea que yo tengo no es una cosa muy placentera que digamos, ¿verdad? Pero entonces lo puedes hacer así. Y me parece que ahí fue que llegamos la vez pasada. Ahora vamos a ver en el punto número 4 en sus notas lo que salía del trono. Y me van a tener que perdonar, pero más que otras veces voy a tener que llegar con ahí porque el club que tengo está molestando mucho. Lo que salía del trono, en sus notas por favor, en la parte de atrás de su bosquejo, aquí, el versículo es el versículo número 5. El versículo número 5 dice: del trono salían relámpagos, ¿qué más? Buenos. Ahora, pero lo que es significativo es que, como hemos dicho, todo lo que Juan describe ahí gira en relación al trono. Y ahora lo que estamos viendo es que del trono salían algunas cosas. La frase es corta, del trono salían, pero es muy importante. Porque
porque es una forma reverente, mejor dicho, de referirse a Dios. Ya vimos que Dios es el trono, que Dios es el templo, conforme a lo que Apocalipsis nos enseña, y también Él es el que está sentado en el trono. Y lo que nos dice aquí en esta porción es que del trono salían relámpagos, salían truenos, salían voces. Y usted se pregunta, como me pregunté yo, ¿cuál es el punto detrás de que salgan relámpagos, truenos y voces? El punto es, ¿quién está sentado en el trono? ¿Quién? Dios. Vale. El punto es que el ánimo, la actitud del que está sentado en el trono es un ánimo de juicio. Lo que está saliendo de él en ese momento son relámpagos, truenos y voces. En otras palabras, el que está sentado en el trono no está muy contento, que digamos. El que está sentado en el trono, lo que nos sugiere es que está furioso con algo. Lo que está furioso, Dios furioso, oh sí, Dios, la ira de Dios, the wrath of God, es una de las cosas más temibles que usted y yo podamos enfrentar. Está furioso con el pecado del mundo. Si usted mira en su Biblia, por favor, manténgala cerca por ahí, en Apocalipsis 8, el versículo 5, nos dice, Juan ve salir del trono de Dios algo que es arrojado a la tierra. Apocalipsis 8:5 dice, el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Si mira un poquito más allá, hablando de las copas, una de las cosas que vamos a ver eventualmente, las copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:18 dice, entonces hubo relámpagos, hubo voces, nuevamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el que está sentado en el trono no está muy contento, el que está furioso contra el pecado y la rebeldía del mundo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra. Un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Así que lo que vemos en el versículo 5, que fue el que leímos ahora hace un momento, es un anticipo, algo que precede a la explosión, que vamos a ver nuevamente, truenos, relámpagos, voces, que eventualmente van a destruir el mundo entero. Ahora, importante para usted y para mí reconocer que esos truenos y relámpagos no son los truenos y relámpagos que usted y yo estamos acostumbrados a ver en la Florida. Y de paso, en Puerto Rico, donde yo soy, de Mayagüez, Puerto Rico, llovía todos los días y a veces tronaba y había relámpagos, pero en ninguna forma se comparaban con los truenos y relámpagos de la Florida. Yo nunca había visto una cosa como esta cuando llegué aquí, una cosa increíble. Pero el punto que quiero recalcar es que esos truenos, esos relámpagos que estamos leyendo ahí, no son los truenos y relámpagos que ellos estamos acostumbrados a ver. No son los truenos y relámpagos que expresan la furia de la naturaleza. Son los truenos y relámpagos que van a expresar la furia de Dios. No sé si puede ver la intensidad, lo majestuoso, lo extraordinario de esos truenos y relámpagos. Así que, para algunos de ustedes que se asombren, no les voy a pedir que levanten la mano, pero yo sé que en alguna congregación, en algo que hay aquí, pues tiene que haber personas que cuando escuchan decir que la furia de Dios, que Dios estaba furioso, dirán, ¿qué es eso? Que la Biblia estará leyendo el Señor, ¿verdad? Porque lo que ha estado acostumbrado a oír toda su vida es que Dios es amor. Dios es amor. Y Dios es santo. Amén. Pero Dios es justo. Y la misma Biblia que nos habla del amor de Dios también nos habla de la ira de Dios. De la furia de Dios contra ciertas cosas. Entienda por favor, pecado, rebeldía, dureza del corazón del hombre. Entonces, sin número de cosas. Así que el asunto de la furia de Dios no es una cosa nueva. No fue que Dios era amoroso y ya se hastió con el hombre y ahora está furioso con él. No. En Éxodo 19:16 vemos lo siguiente. Éxodo 19:16, segundo libro de la Biblia. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo trueno y relámpagos, una espesa nube cubrió el monte, se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo
estaba en el campamento se estremeció. Otra vez, lo que Juan, estamos hablando ahora en este punto de lo que salía del trono. Juan lo que ve salir del trono es evidencia, o una muestra, si usted quiere, de la tormenta furiosa del juicio de Dios, que eventualmente se va a manifestar sobre todo el planeta Tierra. La otra cosa que vemos, el número 5 en su objeto, es lo que acontece delante del trono. Repaso bien breve. La visión del trono de Dios. Capítulo 4, eso es lo que nos deja ver. La descripción del trono establecido, firme, inmovible. No hay quien lo... Dios continúa con la sartén agarrada en el mango. El que está sentado en el trono, el Dios de la gloria. Lo que sucede alrededor del trono. Vimos la oración, hablamos de los 24 ancianos. Lo que está saliendo del trono, los truenos, el relámpago, las voces, simplemente son muestras de la ira de Dios que eventualmente se va a manifestar en su plenitud. El número 5 es lo que acontece delante del trono. Versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los que los 7 espíritus de Dios. Y todos sabemos que Dios es espíritu, que hay solamente un Espíritu Santo, y que cuando habla de 7 espíritus, no es que haya 7 espíritus, es que el número 7 simboliza algo, que lo que simboliza es la perfección, la plenitud. En inglés, the fullness, the completeness of God. So, 7 espíritus de Dios, también delante del trono, había como un mar de vidrio semejante a el cristal. Dice entonces que había 7 lámparas de fuego. Ahora, importante, porque esas lámparas, escucha, el que está sentado en el trono es Dios. Y Dios está contento o está un poquito enojado. Bastante enojado, right? Está that in mind, okay? Entonces, hay 7 lámparas de fuego. Esas lámparas no son las lámparas que normalmente se ubican en el interior de una vivienda o en el caso de los candelabros en el templo, no son esas. Más bien se refiere a las antorchas, piensen, antorchas que se utilizaban para alumbrar en el exterior. Las antorchas, piensen en las películas esas que usted ha visto de los tiempos del Señor Jesucristo, las antorchas que se utilizaban de noche cuando la gente iba caminando de un lugar a otro, las antorchas que así bien tremenda, ¿verdad? ¿Saben? Momentos de guerra. Así que lo que quiero decir que, en otras palabras, Juan ve 7 antorchas de fuego que están flameando, que están ardientes, pero la idea es que están furiosas. Ese fuego, sí, bien tremendo. Entonces, en el Antiguo Testamento, en las primeras enseñanzas que hicimos, establecimos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del contexto histórico y todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que era necesario tener en consideración para poder entender qué es lo que este libro, o Dios nos quiere decir a través de este libro. Una de las cosas que mencionamos es que este libro está saturado de referencias al Antiguo Testamento. Montones de referencias. Si usted mira su Biblia, tiene unas letritas pequeñitas, tiene unos símbolos, eso le va a indicar a dónde tiene que ir en el Antiguo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento, libro de Jueces, libro de Nahum, las antorchas están asociadas con guerra. Perdón. En el contexto de Apocalipsis, las antorchas lo que sugieren es que Dios está dispuesto a hacer guerra. By the way, el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, es Dios, en este momento está en actitud de guerra. El Espíritu Santo es la antorcha de Dios. Y como vamos a ver durante el resto del estudio del libro. Entonces, dice Juan que son 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ya lo hablamos hace un momento se lo mencioné, pero permítame ser un poquito más específico. Y para algunas personas, pues, la idea de 7 espíritus, pues, no les suena bien porque entienden correctamente que el espíritu es una persona. Y como dije hace un momento, aquí lo que se enfatiza es la totalidad, ¿verdad?, del Espíritu Santo, del fullness,
Y hay 7 aspectos del Espíritu Santo en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Si ustedes consiguen su Biblia, espera un momentito. Isaías 11, versículos 1 y 2. En Isaías 11, versículos 1 y 2, vemos esos aspectos, esas dimensiones del Espíritu Santo de Dios. Lo tienen Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que ahí usted ve 7 títulos que se le otorgan al Espíritu Santo: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de reverencia. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, que muchos de ustedes conocen ese pasaje, saben que la Escritura dice: entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, y dice: no con qué, con ejército, sino con mi fuerza, con poder, ¿verdad? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, en esencia, Juan lo que está haciendo aquí es una profecía del juicio. Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12 nos habla de eso, y que vendría, ¿verdad? By the way, Mateo capítulo 3, 11 y 12. No sé si alguien está relacionado con eso. Juan el Bautista. ¿Recuerda Juan el Bautista? ¿Right? Porque era uno del Señor Jesucristo y que tuvo este ministerio de preparar el camino para el Señor. Hablando de una profecía de juicio, algo que iba a acontecer, nos dice que Jesucristo, ¿verdad?, vendría y que bautizaría con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Déjame leerle Mateo 3, 11 y 12, dice: yo, este es Juan Bautista hablando, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Juan bautizo de arrepentimiento. Pero que viene de mí, que es Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Eso es juicio. Limpiar su era, eso es juicio. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Así que es posible que lo que estamos describiendo aquí en Juan capítulo 4, en alguna forma, yo no estoy siendo dogmático en cuanto a eso, pero en alguna forma sea la realización del juicio que Juan está hablando. Eso podemos especular, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo que nosotros conocemos como el Consolador, en la narración de Juan se convierte en fuego consumidor. El Consolador que nosotros conocemos, que nos anima y que nos consuela, nos conforta, en esta narración no es Consolador, es fuego consumidor para los que rechazan al Señor Jesucristo. No es para nosotros los que hemos sido bautizados con Él precisamente, sino para los que rechazan al Señor Jesucristo. Ahora, una frase que está ahí vuelta, simplemente para quizás satisfacer nuestra curiosidad, no mucho rato. Juan nos dice que delante del trono había algo como un mar de vidrio semejante a el cristal. ¿Right? Now, cuando Juan habla de mar, sin duda está hablando de una metáfora, porque en Apocalipsis 21:1 nos dice que en el cielo ya no hay mar. Cuando dice que vi como un mar de cristal, pues eso es una metáfora. Lo que está diciendo es que delante del trono había como un pavimento muy extenso, un vidrio brilloso, refulgente como el cristal, ¿verdad? El punto es que el cielo, contrario, muchas personas, ¿saben? A través, cuando vamos a decir boy, cuando era chiquito, ¿verdad? Cerca de donde vivía, había un cine, el Teatro Balboa. Y pues estaba tan cerca de nosotros que de 5 o 6 años nos dejaban ir solos al cine, porque estaba ahí cerca, ¿verdad? Y pues yo lo que recuerdo, donde dejaban ir más al cine en el tiempo de la Semana Santa, donde sacaban todas las películas de Dios y todas esas cuestiones. Y yo tengo en mi mente
mexicana, argentina o española, de unas escenas del cielo, y el cielo que presentaban era como un lugar tenebroso, lleno de bruma, y como así, muy medio misterioso. Y lo que aquí nos está diciendo es que el cielo definitivamente no es de esa forma. No es un lugar de sombra, no es un lugar de tinieblas, es un lugar donde hay una luz esplendorosa, es un lugar donde esa luz esplendorosa, como vamos a ver, que no hay necesidad de sol porque Cristo es el sol, amén. ¿Sabe? Esa luz tan tremenda es reflejada en destellos de distintos colores y matices por las piedras preciosas y el cristal, el mar de cristal que hay en el cielo. Entonces, el punto, ¿por qué mencionar eso? Es pues porque nosotros vamos a pasar la mayor parte de nuestras vidas en el cielo. Y que Jesucristo va a preparar un lugar para nosotros en el cielo. Para que donde Él está, nosotros también estemos. Y una de las cosas que para mí ha sido provechosa de finalmente atreverme a estudiar y enseñar este libro es poder ver esa realidad, ¿verdad? ¿Sabes? Ya no es una cuestión de quién es el 666 o quién es el anticristo ni quién es la bestia. Esas cosas, I could care less, amado. Ahora lo que en realidad me llena de ánimo es lo glorioso, lo esplendoroso que es ese lugar donde yo voy a pasar el resto de la eternidad. Y obviamente yo no puedo comprender ni así un chiquito de lo que es realidad, pero el saber que no es un lugar tenebroso, que no es un lugar oscuro, que es un lugar esplendoroso, es algo nuevamente que a mí pues me llena de mucho gozo, mucha alegría. Amén. No. Lo próximo que vemos en sus notas es lo que acontece, lo que ocurrirá en las inmediaciones del trono. Lo que acontece en las inmediaciones del trono. Capítulo 4, versículos 6 y 8. Dice, y junto al trono, vamos a leerlo todo el mundo, por favor, ¿ok? Ahora, estamos. Y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno sus alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ahora, esos seres vivientes juegan un rol bien importante en toda la narración del libro de Apocalipsis. Y aquí Juan los introduce, los 4 seres vivientes. Juan nos dice que los 4 seres vivientes están junto y alrededor del trono, lo que implica que están estacionados nuevamente en el círculo más íntimo o cercano al trono. Ahora, ¿quiénes son esos seres vivientes? ¿Qué son esos seres vivientes? En Ezequiel 10:15, que le puse, no tiene la referencia ahí, pero escríbelo usted. Ezequiel 10:15 nos identifica quiénes son esos seres vivientes, 4 seres vivientes. Ezequiel 10:15 dice que se elevaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Ahora, ¿qué son querubines? Querubines son ángeles. Es una orden exaltada de ángeles que la palabra de Dios frecuentemente los asocia con el poder santo de Dios. Son ángeles, una orden particular que Dios utiliza cuando Dios quiere demostrar su poder o que algo que Dios quiere enfatizar se realice. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén. Dice la Escritura que Dios hizo que colocó unos querubines para que estuvieran ahí, para que nadie pudiese entrar a ese lugar. Así que Juan, sin lugar a dudas, esa descripción que nos está dando ahí, tiene dificultad tratando de escribir lo que está viendo
Puede ser que la orden que se le dio, lo que escribe lo que ves, y algo sumamente difícil, ¿verdad? Entonces, primero que nos dice, escucha, es que estos 4 seres vivientes estaban llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Cuántos han visto pinturas, dibujos de eso en alguna librería cristiana? Ahora sí, ¿sabes? Que los presentan tratando de presentarlo de esa forma. Ahora, el hecho de que estén llenos de ojos por delante y por detrás significa, escucha por favor, que estos seres vivientes, los ángeles, estos querubines, tienen un nivel de atención, de vigilancia y conocimiento que es extenso y que abarca, es lo que quiere decir. Todos esos ojos por aquí, ojos por allá, ojos por todos lados. Quiere decir que pueden prestar atención constantemente. Quiere decir que pueden estar vigilando, porque nuevamente el rol de los querubines es precisamente hacer eso, que conocen todas las cosas. Ahora, la visión que Juan nos describe de estos querubines lo percibe. Esto, otra vez, aquí no es una cuestión, entiendo yo que es altamente significativa, simplemente todo lo que he leído, pues esto es lo que quizás me hace sentir un poco más cómodo para compartir con ustedes. Describe estos querubines, los percibe en relación con el mundo animal. Right? Now, el versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un qué. El segundo era semejante a un. El tercero tenía el rostro como de. Y el cuarto era semejante a un. ¿Ves? Los percibe en relación al mundo animal. Ahora, hay personas que dicen, yo simplemente estoy repitiendo lo que esas personas dicen, yo las respeto, por eso lo repito aquí, ¿verdad? Pero yo no voy a ser dogmático, esto de esta forma y se acabó. Bueno, otras cosas sí, pero estas no. Hay personas que dicen, que han estudiado la Biblia por mucho tiempo y que se han dedicado a estudiar a eso, que el león representa todas las criaturas salvajes. El Talmud, que es una de la literatura de los judíos, se refiere al león como un símbolo de fortaleza. ¿Vale? El becerro supuestamente representa todos los animales domésticos y la implicación es que servicio, que sirven. El hombre representa la cima de la creación, también simboliza el razonamiento. ¿Vale? Otros dicen que el águila representa la criatura voladora, velocidad. I don't know. Yo no creo que eso sea muy importante, que digamos. Lo que sí que es importante es que estos 4 seres vivientes, como los ángeles en general, todos los ángeles tienen esa función, pero estos en particular están profundamente envueltos en el juicio que se aproxima. Si usted ha tenido la oportunidad de leer este libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta de cuando vienen los sellos y las copas y todo este montón de cosas que de ese juicio de Dios, pues los agentes que Dios utiliza para realizar ese juicio son ángeles. Amén. So, that we know. Eso sí creo que es importante, ¿verdad? Cuando se trata del juicio, estos ángeles tienen un rol sumamente importante. Otra cosa que Juan también nos dice es que los seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Posiblemente las 6 alas estas, cuando usted las mira a través del contexto general de la Biblia, va a otros pasajes en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Las 7 alas, en esencia, lo que nos dejan ver es la responsabilidad y el privilegio supremo que estos ángeles tenían, ¿verdad? O sea, privilegio, responsabilidad de estos ángeles, querubines, arcángeles, responsabilidad, privilegio supremo, no es ninguna otra cosa que el adorar a Dios. Repita conmigo. Mi responsabilidad y mi privilegio supremo es el constantemente adorar a Dios.
no es cantar alabanza de oración, es adorar a Dios. Amén. En todas las cosas. Al momento de tomar decisiones, al momento de evaluar circunstancias, ¿sabes? Cuando, y ¿cómo yo puedo adorar a Dios? Que hemos establecido desde el comienzo. La idea es que nosotros podamos ver todo lo que pasa en nuestra vida a través de ese lente bien grandote que Juan nos está describiendo en esta visión que tiene de Dios sentado en el trono. Santo, misericordioso, justo, perfecto, eterno, soberano, inmutable. Cuando todo nosotros lo vemos, cuando reconocemos que todo en la vida gira alrededor de ese Dios y respondemos, ¿verdad? Como debemos responder, sin lugar a dudas, estamos adorando a Dios. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, con el privilegio supremo que es adorar a Dios. Ahora, la descripción que Isaías nos da que Juan nos da se parece a la descripción que Isaías nos da en Isaías capítulo 6 de los querubines, de las serafines. By the way, hay muchas personas que piensan que la cuestión de los serafines y los querubines, que en esencia son la misma cosa, son órdenes especiales de Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Yo como que me inclino a pensar que no hay mucha diferencia entre querubines y serafines. Y ahí en Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3, lo tienen tú, ok, me parece que también está en la pantalla. Isaías describiendo la visión que él tuvo. El trono de Dios dice, y por encima de él había ¿qué? Serafines. Y cada uno tenía ¿cuántas alas? ¿Ven? Que están describiendo aquí, estos seres vivientes también tenían 6 alas. Tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decía? Santo, 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 sobre la tierra está. Es bien parecido a lo que están diciendo estos seres vivientes en la porción que estamos viendo. ¿Okay? Así que por encima de todo lo que podemos decir acerca de estos 4 vivientes, lo más importante de destacar es que la función de ellos es adorar a Dios, y que adorar a Dios es el privilegio, el llamado y la ocupación permanente de ellos, y que en gran medida es precisamente la nuestra. Y lo último que queremos ver acerca de esta descripción que Juan nos da del trono es lo que acontece en dirección al trono, que es lo más, entiendo yo, que es lo que tiene más relevancia para nosotros como iglesia local, como pueblo de Dios, lo que acontece en dirección al trono. Hemos visto cosas que salen, quién está en el trono, qué es el trono, alrededor del trono, lo que sale del trono, pero ahora al analizar lo que vemos es lo que acontece en dirección ahí está el trono, representa el poder soberano absoluto de Dios, inmutable, estable, no cambia, el que está sentado en el trono, que sale del trono, que está sentado en el trono, está muy contento, está enojado con el pecado, la rebeldía y el juicio se aproxima. Entonces, un número de cosas. Pero ahora lo que quiero que miremos es lo que acontece en dirección hacia ese trono. Y lo vemos entonces en los versículos del 8 al 11. Estamos ahora en la Biblia, en el Pinsel, por favor. Dice, y día y noche, sin cesar. ¿Qué decían? Son los seres vivientes. ¿Right? Y cada vez que aquellos seres vivientes, fíjense, esto está, ojalá que esta palabra no les suene mal, esto está preñado de significado. Hay significado enorme en cada una de estas cosas. Fíjense que dice, cada vez que aquellos seres vivientes cuya responsabilidad, suyo privilegio, cuya ocupación permanente es que adorar a Dios. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria, dan honra,
y acción de gracias. No, hay tres cosas, o sea, que sí, ¿no? Darle gloria, glorificar, honrar y acción de gracias es expresar gratitud, ser agradecido. Repita conmigo, Padre Celestial, ayúdame a ser una persona agradecida. Claro, no hay una cosa mejor, más saludable. Esto lo vengo repitiendo hace un montón de años, porque hablar cosas que de esa forma. Nada puede restaurar su vida más que ser una persona agradecida. Nada puede perjudicar su vida, sus relaciones, su matrimonio, su familia, su ministerio, lo que sea, que ser una persona más agradecida. Una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es estar casado con una persona mal agradecida. Una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es estar casado con una persona agradecida. ¿Eres? No. Definitivamente. La persona mal agradecida, there's no way that you can satisfacer, ¿entiendes? No. Estos ángeles, estos seres vivientes, hemos dicho, expresan su gratitud, como vemos en la frase esa, acción de gracias, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Los 24 ancianos, versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono. O cada vez que estos seres vivientes dan gloria y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, algo pasa, algo acontece. Nuevamente, lo que acontece es que los 24 ancianos, aquellos que mencionamos ya anteriormente, se postran delante del que está sentado ¿dónde? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, no eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste que y por tu voluntad existen y fueron creados. Rapidito. Lógico, como era de esperarse, esta descripción que hace nos da del cielo culmina con una adoración que está dirigida al Dios que está sentado en el trono. By the way, la palabra de Dios enseña que la adoración está reservada para Dios. La razón por la cual está reservada para Dios porque no hay nada. La adoración está reservada para ¿quién? Para nuestro Padre Celestial. La adoración, veneración, a nada más reservada para el Dios de la gloria. No hay nada en el universo como Él. Primera de Crónicas 17:20 dice, Jehová, no hay nadie semejante a ti, ni hay Dios fuera de ti, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Ahora, Juan nos dice, los cuatro seres vivientes comienzan su adoración enfocándose en ¿qué de Dios? Empieza con ese, con la santidad de Dios. Empieza su oración diciendo, y día y noche sin cesar decían, Santo, Santo es el Señor. Ahora, en la Escritura, y esto si usted ha sido miembro de esta iglesia por algún tiempo, lo sabe, está claro en su mente, en la Escritura, la santidad de Dios es el único atributo de Dios que se repite así consistentemente en 3 ocasiones. La razón por la cual es esto es importante lo que lo voy a decir, más que cualquier otra cosa que le he dicho en el día de hoy. La razón por la cual la santidad de Dios se repite así 3 veces y el único que se repite de esta forma es porque la santidad de Dios es la suma de la totalidad de todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es, usted lo suma y se resume en la santidad de Dios. Salmo 47:8, hablando del trono de Dios. Dios se sienta en su santo trono. Salmo 111, versículo 9 dice, santo y temible es su nombre, el nombre de Dios, santo. Primera de Pedro 1:16, porque está escrito, ser santo, porque yo soy santo. No. En la visión de Juan, la que describe la alabanza a la santidad de Dios se expresa, escucha, en el contexto del juicio de Dios. ¿De qué está hablando? De lo siguiente. La alabanza a Dios porque es santo, 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 se expresa en el contexto del juicio de Dios. Santo, 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 en la bondad de Dios, santo, santo, otra vez. La santidad de Dios es la suma de la totalidad de todo lo que Dios es misericordioso. Sí, pues la santidad de Dios es nuevamente, es la suma de eso. Dios es
misericordioso santo, Dios bondadoso santo, Dios eterno santo, Dios es inmutable santo, pero Dios es justo, santo. Así que la santidad esta que se está hablando en este momento, nuevamente se expresa en el contexto del juicio de, porque acuérdense, el que está sentado en el trono está contento o está lleno de ira, de furia, contra el pecado, ¿sabes? Y lo que está saliendo, los truenos, los relámpagos, son una expresión de lo que se aproxima. Entonces, lo que quiero decir es que Dios, siendo santo, odia el pecado. Santo, santo es el Señor. El juicio que viene de parte de Dios es porque es santo, santo, santo. El juicio que viene es porque es santo, 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 santo. Y Él odia el pecado. Y como Él es santo, santo, santo y odia el pecado, Él derrama su ira santa sobre el pecado. Ahora, no. En el día de hoy, para nosotros, y vamos a terminar, debido a la gracia de Dios, debido a la misericordia de Dios, Dios, escucha, se abstiene de ejecutar juicio, dándole su merecido a todos los pecadores de este mundo. Debido a la misericordia de Dios, debido a la gracia de Dios, Dios se abstiene de darle o ejecutar el juicio, dándole el merecido que pecadores en este mundo se merecen. Pero el punto es que eventualmente la oportunidad para recibir gracia y misericordia se va a acabar. Cuando eso suceda, el mundo pecador, el mundo rebelde va a experimentar la furia total de la ira de Dios. En ese momento que pensar que entendiera que los truenos relámpagos, a pesar de que nosotros tenemos quizás estamos expuestos a ver los tronos y relámpagos más feos que en todo el planeta Tierra, que le hice hincapié en que entendiese que los truenos y relámpagos estos no van a ser una expresión de la ira de la naturaleza, sino van a ser una expresión de la ira de Dios, y que se van a ser multiplicados enormemente en su magnitud. Y lo que acabo de decir en este momento es que en el momento en que la gracia, la misericordia de Dios sea removida, el mundo pecador rebelde va a experimentar la furia total de la ira de Dios, expresada, como dijimos hace un momento, por lo que salía del trono, el trueno, relámpagos y voces, ese número de cosas. Dice la Escritura que en ese tiempo lo que va a pasar será tan aterrador que los pecadores que rehusan a arrepentirse van a clamar a Dios. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17, dice: y decían, cuando la ira de Dios sea totalmente derramada finalmente sobre el mundo, y decían a los montes, los pecadores que no querían arrepentirse, decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros, caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Todo eso es correcto, pero si bien es cierto que la santidad de Dios es razón para la adoración de ellos, también es cierto que el poder de Dios es razón para su adoración. Si se dan cuenta, estos seres vivientes hablan de día y la noche sin cesar, decían santo, santo, santo es el Señor, pero también se refieren a Él como el Todopoderoso. Todopoderoso es un término que se utiliza en la Escritura para identificar a Dios como el ser más poderoso, by the way, poderoso sin la posibilidad más remota de que pueda tener alguna debilidad, poderoso porque su poder y su fortaleza nadie puede vencer. Escucha, esta es la aplicación para nosotros, ¿vale? El que está sentado en el trono, y el trono está como
estaba flotando, estaba establecido, está firme, está fijo, está inmovible. Él continúa con la sartén agarrada por el mango. Cualquier cosa que Satanás pueda hacer en nuestra vida, tiene que hacerlo con la autorización de Dios, con el permiso de Dios. Y el daño, el sufrimiento, el mal que Él quiere causar en nuestra vida, si usted y yo respondemos como los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Y Él va a utilizar cualquier sufrimiento, cualquier tribulación, cualquier persecución en la vida nuestra para desarrollar en nosotros el carácter de Jesucristo, para purificar nuestra fe, para purificar nuestra santidad, para hacernos más y más santos. Ahora, el punto nuevamente es que estos seres vivientes en 10 noches 24/7. Pero dice 10 noches, después dice sin cesar. Quiere decir que no es 10 noches cada media hora, cada 2 horas, sin cesar, es continuamente. Decían, santo, santo, santo es el Señor. El Señor Dios Todopoderoso, Todopoderoso, Todopoderoso. No hay ninguna debilidad en Dios. Poder, fortaleza que nadie puede vencer. Así, a través de eso, mire todo el mundo para atrás. Todo el mundo mire para allá. ¿Te ves la ventana esa de que está ahí? Y sí, para mí todo esto se me hace, cada vez que digo el lente ese, pues yo lo veo bien claro porque yo tengo eso, dependo todo a través de eso, ¿verdad? A través de la santidad de Dios, amén. Pero a veces también a través de que Él es todopoderoso. Y está de mí, dado. ¿Se acuerdan que hicimos una serie, hicimos un par de mensajes que fueron de transición, en lo que el hacha va y viene, mientras tanto, en lo que el Señor viene, y nos detuvimos en Romanos capítulo 8. ¿Se acuerdan que pasamos un poquito de tiempo ahí y que hablamos acerca de que si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Amén. En Él somos más que vencedores. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Si Dios está conmigo, ningún enemigo mío jamás ni nunca podrá tener la victoria. Amén. O sea, yo necesito ver mi vida a través de ese lente. Lo que Juan está tratando de hacer con todas estas descripciones, describiendo la santidad, la pureza, la perfección, el poder de Dios, el juicio de Dios, es que nosotros veamos todo lo que acontece en nuestra vida a través de ese cristal, que todo lo veamos a través de eso, que todo gira alrededor de Dios, que aunque puede tener la impresión de que el vecino tuyo, o el familiar tuyo, o quien sea, o el jefe, o quien sea, esté en control, que parece que Dios perdió el control, Dios no ha perdido el control de ninguna forma, porque su trono está establecido. Amén. Need to see it like that. Tienes que mirarlo de esa forma. No sé yo. Tienes que mirarlo de esa forma, ¿sabes? Él está en control. Yo no estoy, nadie está en control, Dios está en control. Amén. ¿Sabes? Dios continúa siendo el creador. Fíjense como dice ahí, que tú creaste todas las cosas. Todas las cosas por ti existen, para ti existen. Yo existo para Él, Rosa existe para Él. Dios creó a Rosa, Dios me creó a mí. Tú, cualquier enfermedad, cualquier situación, Él continúa sentado en su trono. Mira la vida de esa forma. Es lo que la Escritura dice, a caminar por fe. No la fe de los buscones, mercaderes del PBN y el enlace y toda esa gente. No eso. No la fe esa corrupta, contaminada, que se menciona en esa gente, que son una aberración, una abominación. A la fe verdadera. No camina por fe, por quien Dios es. ¿Ven? Conócelo a Él. Isaías 40:28, hablando de ese Dios, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Pero le dice: no desfallecen, se fatigan con cansancio y sin entendimiento no hay quien lo alcance. Salmo 115:3 me dice todos los días: nuestro Dios está en los cielos,
todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él quiso ha hecho. Todo lo que Él quiere hacer lo hace. Y todo es todo lo que Él quiere hacer. Isaías 46:10 hablando, dice, Dios hablando, mi plan permanecerá y haré todo lo que yo quiero. En Corintios 29 dice que Dios, habiendo creado universo, versículos anteriores, por medio de su poder. ¿Cuántos creen que Dios creó? Bueno, no me han llamado. No, que si tú crees o no, eso es problema tuyo. Pero Dios creó, bíblicamente hablando, todas las cosas por su poder. Aleluya. No. Dios es tú. Peleo, muerto, araño, pataleo por esa verdad. La creación de Dios. Los cielos, ese pasaje está metido por dentro, por todas las células de mi cuerpo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Entonces no hay un día en que me pueda salir y ver lo que sea desde el firmamento, las estrellas, el atardecer precioso que tenemos aquí en la ciudad de Orlando, lo que sea, una flor pequeñita o las hormiguitas que hay en mi oficina, que a mí no me molestan, que a todo el mundo en la casa le molestan, pero a mí no le molestan. Yo me las gozo, verlas bajando y subiendo, y bajando, y subiendo, y pensando, ¿no? ¿Y cuándo va a matar a hormiga? Yo hoy la encargo de ella, ¿sabes? Y yo me las disfruto todas, ¿sabes? ¿No? Porque al verlas muchos me acuerdo de las hormigas, porque el proverbio habla de las hormigas. Entonces, bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Alábalo, hermano. Hermana, visita. Ponga a Dios en el lugar que le corresponda. Póngalo en el trono. Vea su vida alrededor de ese espejo. No se va a arrepentir. No le voy a decir que todo va a ser chévere. No voy a decir que todo el mundo va a estar contento con usted. Lo más probable es que en el momento que usted se ponga a hacer eso, todo el mundo se va a enojar con usted. Pero acuérdese que el temor del hombre trae lazo, pero el que confía en Jehová es exaltado. Decida usted de quién usted va a querer el aplauso. ¿Qué todo de Dios? Hablando acerca de que Dios creó el universo por medio de su poder. 1 Corintios 29, 11, 12. Crónicas. El que está muy bueno. Vamos a leerlo todo el mundo, pero lo vamos a leer con esto en mente. El Dios al que yo le sirvo, el Dios que tú le sirves, que yo le sirvo, es Dios que continúa sentado en su trono, establecido, movible. Que lo que quiere decir que Él continúa en control de todas las cosas. Es el Rey soberano de todas las cosas. Mi plan permanece, haré todo lo que yo quiero. Todo lo que quiso ha hecho. No, señor, yo estaba hablando de lo que te hicieron el otro día. Digo, las personas que fuiste por emociones del mes, lo que sea, se trata del médico, de lo que sea, Dios puso su mano. Amén. Va a ser, se usan los recursos que sea, los mecanismos que sea. Este Dios que controla todas las cosas es mi Padre celestial. El que me creó a mí. Y a ti también, ¿sabes? Es la criatura. Ahora, mira lo que dice. El escritor de Crónicas dice, ¿está viendo ya el batalla? Sí. Tuya es Jehová la magnificencia y el que. Sigan. Sigan. Padre. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Dónde nosotros estamos en este momento? Quiere decir que, vamos a ser bíblicos, le pertenecemos a Dios. Algunos de ustedes le pertenecen a Dios doblemente. La Biblia dice que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él, porque todo lo creó a Él. Pero algunos de ustedes, nosotros, somos doblemente de Él, porque nosotros no
pusimos con nuestra testaradurez y nuestra rebeldía, Él, su amor y su misericordia, nos compró por medio de su sangre preciosa. Amén. Dice, tuyo Jehová es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Ahora, las riquezas y las glorias proceden de ti. ¿Cómo le pregunto? Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder. En tu mano está la riqueza, el poder. Alabado sea el nombre de Dios. En caso de que alguno de ustedes esté preguntando, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que de Él sea la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. ¿Qué tiene que ver conmigo de que de Él es el reino, que Él es el excelso? ¿Qué tiene que ver conmigo que la riqueza y la gloria proceden de Él? ¿Qué tiene que ver conmigo que Él domina sobre todo? ¿Qué tiene que ver conmigo que en la mano de Dios, de mi Padre Celestial, está la fuerza y el poder? Que en su mano está el dar grandeza y poder a todos. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Quién dijo todo? You got that right, sister. Todo. Tiene que ver todo. No busque los pasajes, pero te los escribí ahí, para que después, if you want to go there and visit y gozarte en el Señor y alabar a Dios, ¿sabes? Hazlo por tu propia cuenta. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? El hecho de que Dios, este Dios también lo controla todo. Quiero que dice Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice, pues en cuanto Él mismo, el Dios de la gloria, hecho hombre, la persona de Jesucristo, padeció siendo tentado. ¿Vale? Esto fue tentado, pero sin pecado de ninguna clase. Sin pecado de ninguna clase. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuánto lo alaban? Ahora and I'm with you forever and ever and ever and ever. A ver, Él es poderoso. Él fue tentado en todas las formas habidas y por haberse. Todas las formas, pero no fue yo pecado. Y por lo tanto, es poderoso para socorrer. ¿Sabes lo que es socorrer? Es el salvavidas, el que tira la cosa esa redonda cuando te estás ahogando, ¿sabes? Es el que te da la mano, el que te sostiene. Socorrer a los que son tentados. Por eso la Escritura dice, hey, no te has prohibido ninguna tentación que no sea humana, pero olvídate de las tentaciones, olvídate de las pruebas que vengan a tu vida. That's not the issue, porque pruebas, tentaciones, todo el mundo va a tener. Cristo fue probado, Cristo fue tentado. El asunto no es ese. Mira tu vida a través de ese cristal, míralo de esa forma, de ese lente. El asunto no son las tentaciones, no son los problemas, no son las pruebas. El asunto es que Dios es fiel. Que no te va a dejar ser tentado, que no te va a dejar ser probada más de lo que tú puedas soportar, sino que juntamente con la prueba, con la tentación, te va a dar la salida para que tengas la victoria. Eso es lo que tiene que ver conmigo. Tiene que ver eso conmigo, de que Él sea el poderoso, el creador, que todas las cosas son de Él. Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar perfectamente a los que se acercan a Él. Mira lo que dice ahora. Viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre. No solamente me salvó cuando yo no tenía absolutamente nada que me hiciese yo ser salvado. No solamente el papá, mi Padre Celestial, como en la casa de papá. El papá me atrajo hacia Jesucristo, porque nadie puede ir a Jesucristo a menos que el Padre lo traiga, ¿verdad? No solamente hizo eso, no solamente me salvó perpetuamente, por eso no hay condenación para el que está en Cristo, por esas cosas que decimos acerca de la salvación, las seguridades sobre esas cosas. No solamente también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, sino que también nos dice viviendo siempre para interceder por ellos. Una cosa es que Rosa interceda por mí, otra cosa es que Juan interceda por mí, otra cosa es que el Dios omnisciente, todopoderoso, escrito en el trono, ¿sabe? Interceda por mí. Amén. Una cosa es que yo interceda por Rosa, ¿sabe? Yo en mi mejor momento tengo una mente bien floja, pero bien imperfecta. Montones de veces me he equivocado en mis peticiones de oración. ¿Hay alguien que se ha equivocado alguna vez en una petición de oración?
¿Que han pedido una cosa que no debe haber pedido? Padre, yo quiero que mis hijos, oh Padre, yo quiero que mi esposa, oh, yo quiero que tú me lleves, oh Señor, yo no quiero que tú me muevas, oh Señor, yo quiero que tú traigas. Nos venimos a ver, ¿sabes? Un desastre. Pero el que intercede por nosotros no es de esa forma. Amén. Es perfecto. Segunda de Corintios capítulo 9 y 8 dice aquí, escucha, alabado sea el nombre del Señor. Pablo, ánimo, levántate, alaba a Dios. Dice, segunda de Corintios 9 y 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La gracia es necesaria para hacer toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo necesario, abundéis para toda buena obra. Así, palmas. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ti, Lupe, María, Villadina, Nori, Juan, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Gracia es lo que tú necesitas, ¿verdad? A fin de que, teniendo siempre todas las cosas que sean necesarias para ustedes, abundéis para toda buena obra. Es una promesa de Dios. Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre de Señor. Segunda Timoteo capítulo 1, 12 dice, por el cual así mismo padezco. Estoy hablando de que tiene que ver esto en mi vida, de que Dios también controla todas las cosas, que es todopoderoso, que todo ese número de cuestiones, ¿verdad? O sea, que recibe la adoración por eso, ¿verdad? Dice, según Timoteo 1, 12, dice, pero así mismo padezco esto. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Judas 24, 25. Leo después en su casa, palabra por palabra, letra por letra, que quiere. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros mancha delante de su gloria con alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Sí, no, pero el Salvador, el Señor, Jesucristo. Ahí ve la deidad de Cristo envuelta rapidito. Sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que el punto es, de los cuatro seres, adoran a Dios porque Él es santo, porque Él es poderoso, pero también porque es eterno. Dice, el que era, el que es y que ha de venir. Esa es la eternidad de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo, no cambia, es inmutable. El que vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Porque saber que Dios es eterno y no cambia, provee consuelo a nosotros. Porque el mejor de nuestros padres humanos no es eterno. Amén. Y el punto es que Dios siempre está presente para cuidar de sus hijos. Por último que dice es que los cuatro seres vivientes estaban en gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono. Cuando ellos hacían eso, provocaba una respuesta de parte de los 24 ancianos. Versículo 10 dice que cada vez que caían esto, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Postrarse es no caerse para atrás. Caerse para atrás es una cosa, postrarse es otra cosa. Bíblicamente, en la inmensa mayoría de los casos, la gente que se caía para atrás delante de la presencia de Dios eran los enemigos de Dios. Vivió como haga su propia investigación. El pueblo de Dios, los ángeles de Dios, se postraban delante de Él en reverencia. ¿Vale? Entonces, la postura esta expresa postrarse, reverencia, adoración. Adoración y reverencia es algo que es una respuesta natural a la majestuosa gloria de Dios
y la santa gloria de Dios. Después de haber leído estos dos capítulos, fue que me encontré con las historias aquellas que leí al comienzo. ¿De acuerdo? La gente aquella que había ido, que había hablado con Jesucristo, que había empezado a tirarse agua con Jesucristo, que le habían contado los chistes a Jesucristo, y que Jesucristo le había contado los chistes a ellos, que se había parecido, después de ver a la Vena Shirley, todo ese montón de consejos. ¿Sabes? No. Ante la presencia de Dios, esto no es cuestión de pana Jesucristo, no. Es Dios, es postrado delante de Dios. Amén. Y es eterno, es el mismo ayer, hoy y siempre. Oh sí, Él es mi amigo, pero delante de la presencia de Él, no. Yo prefiero creer lo que la palabra de Dios dice, que cualquier mira de historias lindas e interesantes que puedan venderme por ahí en los libros, o en el TVN, o en el enlace y un montón de cosas que ustedes en el día de hoy. Dice que echaban sus coronas delante del trono. ¿Por qué echaban sus coronas? ¿Sabes? Es interesante. ¿Por qué echaban sus coronas? ¿Verdad? Pues usualmente, antes yo pensaba que las coronas eran de oro y toda esa cuestión. Ahora no sé que no son diademas, que son coronas que se le dan al vencedor, al que ha perseverado, que se ha mantenido firme, al que ha ministrado, entonces un número de cosas, ¿verdad? Y punto es que echaban sus coronas. Y pues me parece a mí porque they could care less para las coronas. Nada. Tener el Estéfano que Dios me dé a mí, o que te dé a ti, o que te dé Frankie, o que, ¿sabes? Lester, o Pidio, que sea, pero I would be nice, right? Que Dios te dé eso, ¿sabes? Esa corona, ¿sabes? I would be awesome. No quiero ser una porquería, ¿no? O sea, el punto es que al estar delante de la majestuosa, santa gloria de Dios, ¿te lo tenía en la cabeza? No te quedaba lo de casa. No importaba. Ese es el hecho, se postraban y echaban sus coronas delante de Dios. Carecen de significado. Ahora, quiero que mire aquí el versículo 11, es el último versículo, versículo 11, dice, Señor, todo el mundo lo lee, por favor, Señor, no eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas. Estamos tú y yo aquí, existimos por la voluntad de Dios. Y yo fuimos creados por la voluntad de Dios. Si alguno de nosotros, la persona que está aquí en el día de hoy, nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, entienda que no todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es creación de Dios. La palabra de Dios. Y, where you get that from? Porque yo escuché, porque a mí me dijeron, o porque yo leí. Déjeme rewind un poquito. La palabra de Dios, la Biblia, enseña que todos somos creación de Dios, todos los seres humanos son creación de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. La palabra enseña que hijos de Dios son los que estén en Juan capítulo 1. No lo busquen, no lo busquen. Juan capítulo 1 dice lo siguiente. Dice que Jesucristo vino a los suyos, que fue a salvar, pero los suyos no lo recibieron. Mire ahora. Mas a los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, Jesús Cristo, Jesús Salvador, Cristo Mesías ungido, que se profetaba en el Antiguo Testamento, que iba a ser el Redentor, el que iba a pagar el precio por los pecados del hombre. A los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos, los hijos de Dios,
no nacieron de sangre ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. La palabra de Dios dice que no todos nosotros somos hijos de Dios. La forma de hacerse hijo de Dios es responder a la voz esa de Dios que toca el corazón, que make you aware de la presencia de Dios. Esto es que uno necesita responder a esa voz de Dios y recibir y reconocer a los que le recibieron, a los que le reconocieron, a que aceptaron por fe que Él es el Hijo de Dios, a los que creyeron en su nombre, explica fe, a los que pusieron su fe en el trabajo terminado de Jesucristo en la cruz del Calvario. A eso les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, la palabra dice en un momento que por la voluntad de Dios todas las cosas existen y todas las cosas fueron creadas. ¿Por qué todas las cosas fueron creadas? ¿Para qué fueron creados? Cada uno de nosotros existimos por la voluntad de Dios. Amén. Repita conmigo, yo existo. Yo existo. Gracias a la voluntad de Dios. Yo fui creado. Gracias a la voluntad de Dios. La pregunta entonces, ¿para qué yo existo? ¿Para qué yo fui creado? Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16 lo contempla. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo. El primogénito de toda la creación, no el primero que nació, sino lo máximo, lo que está por encima, en términos de excelencia, todas las cosas creadas. ¿Por qué de esa forma? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra. Que ahí estamos en la tierra. Las cosas visibles, las cosas invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.